Hola, buenas tardes. Vamos a ver la explicación del trabajo práctico número 2, que se refiere a las reacciones inmunológicas para la investigación de anticuerpos. Veremos que son reacciones de interacción secundaria. Entonces, muchos de los conceptos vistos en la explicación del trabajo práctico número 1 valen para este mismo trabajo práctico. Como ya vimos, para que se dé el fenómeno de interacción secundaria, son requisitos la complementariedad del antígeno-anticuerpo, el antígeno multivalente, el anticuerpo bivalente como mínimo y concentraciones adecuadas de antígeno y de anticuerpo. Pero debemos de tener en cuenta que hay factores que influyen, como la concentración de electrolitos, la temperatura, el tiempo y la agitación. En la interacción in vitro de un antígeno con su correspondiente anticuerpo, distinguimos dos etapas: la reacción primaria, una visualizable, y la reacción secundaria, que es una reacción que sigue a la anterior y que es visualizable por un fenómeno como la precipitación o la aglutinación, dependiendo del estado físico del antígeno. En la interacción primaria, como ya vimos en otros trabajos prácticos, el único requisito es la complementariedad entre el antígeno y el anticuerpo. Esto da lugar a la formación de complejos no visualizables, donde las variaciones de temperatura y de concentración salina tienen poca influencia para la formación de estos complejos. Ahora bien, en las reacciones de interacción secundaria, los complejos antígeno-anticuerpo que se generaron en la interacción primaria se van a agregar para dar diferentes fenómenos visibles. Estas reacciones se aceleran con la temperatura, con la agitación y dependen de la concentración de electrolitos. Pero para que una reacción primaria progrese a una reacción secundaria, se deben cumplir los requisitos antes establecidos: concentraciones adecuadas de antígeno y anticuerpo, anticuerpo bivalente como mínimo y antígeno multivalente. Siempre recordamos que los fenómenos de interacción secundaria se visualizan según el estado físico del antígeno. Ahora bien, para que se formen estos complejos, las proporciones tanto de antígeno como de anticuerpo deben ser los adecuados. El fenómeno que se visualiza, que es el de aglutinación o de precipitación, según el estado físico del antígeno, es explicado según la teoría del enrejado o de Mark. ¿Qué quiere decir? Que estos complejos van a formar una red que va a estar integrada por varias moléculas de anticuerpo interactuando simultáneamente con varios determinantes antigénicos presentes en la misma molécula de antígeno. Pero a su vez, cada sitio activo de la molécula de anticuerpo estará interactuando con determinantes antigénicos presentes en moléculas diferentes de antígeno. Cuando la masa de la red de complejos antígenos y anticuerpos formados supera las fuerzas que los mantienen en solución, caen por su propio peso y se observarán grumos, en el caso de la aglutinación, o precipitado en el caso de la precipitación. Acá vemos un antígeno particulado que cumple con el requisito de la multivalencia. Todos los epitopes son iguales. Al ponerse en contacto con su anticuerpo específico, se formará un aglutinado. Este es el caso de un antígeno particulado, multivalente, pero con epitopes diferentes.
al ponerse en contacto con los anticuerpos específicos, también llevarán a la observación de un aglutinante. Entonces, el fenómeno observado depende de las características físicas del antígeno. Antígeno soluble, como proteínas, polisacáridos, hablamos de soluciones proteicas, soluciones de polisacáridos, puestos en contacto con su anticuerpo específico, el fenómeno observado será el de precipitación. Antígenos particulados, hablamos de suspensiones de matíes, bacterias, parásitos, células, puestos en contacto con su anticuerpo específico, se observará un fenómeno de aglutinación. Ahora bien, hay situaciones en que no se puede observar el fenómeno de interacción secundaria in vitro porque no se cumplen los requisitos antes mencionados. Tal es el caso, como en el ejemplo número 1, donde el antígeno es un apteno. El apteno, recordemos, que era una molécula muy pequeña, que se va a unir específicamente al anticuerpo, pero como vemos ahí, no puede formar la red. Otro es el caso de antígenos que tienen un solo determinante antigénico. Van a ser reconocidos específicamente por su anticuerpo, pero no van a poder formar la red. Y el caso número 3 son anticuerpos llamados incompletos, bloqueantes, univalentes, que la particularidad que presentan es que tienen un residuo de manosa en uno de los FAB y eso los hace asimétricos y por lo tanto no pueden unirse adecuadamente al antígeno y por ende no van a formar la red. Bueno, entre las reacciones de precipitación tenemos la reacción zonal rápida o Ring-test, que es una prueba que me sirve para investigar tanto antígenos solubles como anticuerpos en un suero, para hacer determinaciones cualitativas o semicuantitativas. En el caso de que quiero buscar la presencia de un anticuerpo específico en un suero incógnita, se toma un tubo llamado tubo de Ring-test, donde se coloca el suero incógnita en contacto con la solución antigénica. Se incuba un determinado tiempo y a una determinada temperatura y luego se observa. En caso de que haya especificidad antígeno-anticuerpo, es decir, esté presente el anticuerpo que estoy buscando, se formará en la interfase un precipitado. Recordemos que estas técnicas se utilizan cuando el antígeno es soluble. Y las determinaciones se pueden hacer tanto cualitativas, las cuales me van a indicar la presencia o la ausencia de mi anticuerpo, o también se pueden hacer semicuantitativas. En el caso de hacerla semicuantitativa, lo que tendré que hacer primero es hacer diluciones seriadas del suero y luego enfrentar cada una de esas diluciones a la solución antigénica. Y tendré que buscar hasta cuál dilución se observa una reacción positiva, es decir, la formación de un precipitado en la interfaz. En estos casos también se hace un tubo control donde se coloca el suero en contacto con solución fisiológica y esto me va a permitir controlar que no haya precipitaciones inespecíficas por parte del anticuerpo. Después, otro tubo, se coloca la solución antigénica en contacto con solución fisiológica y este tubo me permitirá controlar que no haya precipitaciones inespecíficas por parte del antígeno. Debemos recordar que estas técnicas de interacción secundaria son técnicas económicas, fáciles de realizar y que están al alcance de cualquier laboratorio, no necesitan mucha aparatología para poder realizar y para poder visualizarse. Si las comparamos con las técnicas de interacción
primaria. Bien, como ya vimos en el otro trabajo práctico, podríamos decir que las reacciones de aglutinación, según las características de la partícula aglutinante, podrían ser reacciones de aglutinación directa o indirecta, según el objetivo, cualitativas o semi-cuantitativas, y según el tiempo de lectura lenta o de lectura rápida. Bueno, entre las reacciones de aglutinación, vimos que una de las clasificaciones era en aglutinación directa, que se basan en el empleo de una partícula aglutinante como antígeno, por ejemplo aquellas que emplean suspensiones de glóbulos rojos, suspensiones de bacterias, como son las que nosotros vamos a ver en nuestro trabajo práctico, y las reacciones de aglutinación indirecta, que se basan en el empleo de una partícula aglutinante que es inmunológicamente inerte y a la cual se le ha unido un antígeno soluble. Por ejemplo, lo vamos a ver en nuestro trabajo práctico, una suspensión de glóbulos rojos a la cual se le ha fijado proteínas procedentes de un lizado de Trypanosoma cruzi, o partículas de látex a las cuales se le han fijado streptolicina, o partículas de gelatina que se le ha fijado algún antígeno soluble. Es decir, un antígeno soluble lo fijo a una partícula y así están las reacciones de aglutinación indirecta. En el caso de que el soporte o la partícula a la cual le fijo el antígeno es un glóbulo rojo, esas reacciones se llaman reacciones de hemaglutinación indirecta. Como vemos, en el caso de la aglutinación directa, el antígeno forma parte o pertenece a la partícula aglutinante. En cambio, en las reacciones de aglutinación indirecta, el antígeno no pertenece a la partícula aglutinante. También decimos que podemos tener reacciones de aglutinación según el objetivo cualitativas, que nos van a permitir investigar la presencia de un anticuerpo en un suero, o semi-cuantitativa, que nos va a permitir valorar esos anticuerpos en un suero. En el caso de las reacciones cualitativas, yo investigo la presencia de un anticuerpo, entonces la forma de informar será positiva o negativa según encuentre o no el anticuerpo investigado. En el caso de las semicuantitativas decimos que hacemos valoración de anticuerpos, pero no se informa una concentración absoluta de anticuerpos, sino que lo que se determina es un valor relativo de anticuerpos y que es denominado título. Para ello, lo que se hace, bueno, como dijimos, los métodos semicuantitativos no me permiten determinar concentraciones absolutas de anticuerpos, pero sí me permiten determinar un valor relativo denominado título. Entonces, para ello lo que se deben hacer es incubar diluciones seriadas de mi suero incógnita con cantidades constantes de la suspensión de antígeno. El título se expresa como la inversa de la máxima dilución del suero que produce aglutinación visible. Es decir, que si yo tengo una batería de tubos, de 8 tubos como figuran en el primer gráfico, luego de la incubación observaré primero el control negativo, que es un tubo que no tiene suero, en su lugar tiene solución fisiológica y sí tiene antígeno. Lo voy a resuspender y una vez que corrobore que no tiene aglutinado, tendré que resuspender todos los demás tubos de la serie y buscar cuál es el último tubo en el que yo observo aglutinación. Si veo este ejemplo,
el último tubo que me da aglutinación visible es el tubo número 6, donde la dilución del suero es 1 en 64. Entonces, esto es lo que yo hago para poder encontrar el título. Visualizar cuál es la última dilución aglutinante. Ahora, ¿cómo se expresa o cómo lo informo? El título se expresa como la inversa de la máxima dilución aglutinante, es decir, título igual a 64. En el segundo caso, hago lo mismo, observo que mi control negativo me dé correctamente y después, resuspendiendo todos los tubos, tendré que observar cuál es el último que presenta aglutinación visible. Como lo muestra el ejemplo, es el tubo número 4, donde la dilución del suero es 1 en 16. Entonces, cuando tengo que informar, el título será la inversa de la máxima dilución aglutinante. En este caso, 16. Bien, entonces la determinación de anticuerpos por métodos de aglutinación también puede hacerse usando reacciones de lectura lenta o de lectura rápida. En el caso de las reacciones de lectura lenta, se hacen en tubo y consisten en mezclar diferentes diluciones del suero con suspensiones diluidas del antígeno. Luego esos tubos se incuban por un tiempo determinado, según la técnica, puede ser 1 hora, 24 horas, 1 hora a temperatura ambiente, 15 minutos en un baño a 37 grados, depende de cada una de las técnicas. Y luego de que se dio ese tiempo de incubación donde se completa la reacción, se debe determinar el título. Entonces, para poder determinar el título, se debe buscar cuál es el último tubo de esa serie que presenta aglutinación. ¿Cómo se informa? Como la inversa de la máxima dilución aglutinante. En el caso de emplear reacciones de lectura rápida, esa reacción se hace en placas especiales o también en portaobjetos y que consisten en mezclar volúmenes decrecientes o diluciones seriadas del suero con un volumen constante de antígeno. Acá la suspensión antigénica es más concentrada que el utilizado en las aglutinaciones lentas y la lectura se hace entre los 3 y los 5 minutos. El título, en el caso de que yo esté investigando anticuerpos anti-Brucella abortus, el título está establecido por convención, o sea que ya tendré que mirar en una tabla, de acuerdo a las alícuotas utilizadas, cuál es el título. Y en los casos que no son Brucella abortus, el título se busca de la misma forma, buscando cuál es la última dilución aglutinante y se expresa como la inversa de la última dilución que presenta aglutinación. Bien, vimos que para poder determinar el título se debe buscar cuál es la máxima dilución del suero que produce aglutinación. Para ello se observa la batería de tubos y vemos que a medida que disminuyen los anticuerpos por dilución, la aglutinación va disminuyendo hasta desaparecer y así puedo buscar el último tubo que presenta aglutinación y determinar el título. Pero en algunos sueros se presenta un comportamiento especial que está caracterizado por la ausencia de aglutinación en los primeros tubos de la serie, donde el anticuerpo está más concentrado, pero sí se ve aglutinación a las diluciones mayores. Este fenómeno se llama fenómeno de prosona, es un fenómeno que es propio de la aglutinación y sobre todo en las reacciones rápidas en placa. ¿Y a qué se debe? Se debe a un exceso de anticuerpos. Es decir, que hay muchos anticuerpos con respecto a los determinantes antigénicos y es muy poco probable
que los dos sitios del anticuerpo se unan a determinantes antigénicos de dos moléculas de antígeno diferentes y así formen la red. Si recordamos, el requisito para formar la red era que cada uno de los paratopes del anticuerpo se unan a determinantes antigénicos situados en dos moléculas distintas de anticuerpo. Entonces, por esta razón es que no se ve la aglutinación. ¿Cómo se resuelve? Bueno, para poder determinar el título, yo debo diluir el suero, repetir la determinación en las mismas condiciones y buscar nuevamente cuál es el último tubo que presenta aglutinación o, también dicho de otra forma, máxima dilución aglutinante. El título será la inversa de esa dilución multiplicado por el factor de dilución empleado. Como vemos en este ejemplo, en el primer caso vemos que el último tubo que presenta aglutinación es el tubo donde la dilución del suero es 1 en 8. Por lo tanto, el título es 8. En el segundo caso, vemos que en todos los tubos se observa aglutinación. Entonces, para poder informar el título, había que buscar cuál era el último tubo que presentaba aglutinación. Al presentarse en todos, no se puede hallar el título. La solución es diluir el suero, repetir toda la determinación y ahora sí, buscaré cuál es el último tubo que presenta aglutinación. Supongamos que es el tubo que tiene la dilución 1 en 16 y yo diluí el suero 1 en 10, el título será 16 por el factor de dilución, que es 10, y me dará un título de 160. En el tercer caso, vemos que los dos primeros tubos no presentan aglutinación y en los siguientes sí. Ahí estaremos frente a un fenómeno de Prosona, que puedo encontrar el título, porque fíjense que el último tubo que presenta aglutinación, ese corresponde a 1 en 16. Por ahí esto no es lo que pasa en la práctica, por un ejemplo teórico, y el título sería 16. En el último caso vemos que todos los tubos dan aglutinación negativa, es decir, que no observo nada. Entonces, puedo estar frente al fenómeno de Prosona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer una gran dilución del suero, 1 en 100, por ejemplo, 1 en 50, y repetir toda la determinación. Supongamos que después de diluirlo, observo que el último tubo que presenta aglutinación es el que tiene dilución 1 en 16. Si la dilución inicial fue 1 en 100, el título será 1600. ¿Qué otra cosa puede suceder o en qué otra situación me puede dar puedo obtener esta observación? En el caso de que los anticuerpos sean anticuerpos bloqueantes o univalentes, que dijimos que no pueden formar la red, que dijimos que son anticuerpos que pueden aparecer en determinadas enfermedades producidas por antígenos particulados, como es el caso de la brucela. Entonces, si en ese suero mayoritariamente son anticuerpos incompletos, no voy a ver aglutinación. Para poder investigarlo, tendré que hacer la reacción de Kunz, que es una reacción que vamos a utilizar en nuestro trabajo práctico. Y la otra situación podrían ser que en ese suero no existan anticuerpos específicos. Entonces, la reacción que yo realicé va a ser una reacción negativa porque no voy a observar aglutinación.
Acá vemos lo que era un anticuerpo incompleto, bloqueante o asimétrico, aquellos que en su eje AB tienen residuos ricos en manosa, eso lo hace funcionalmente univalente, y al tener ese residuo no se puede unir adecuadamente al determinante antigénico presente en el antígeno y no dar una interacción secundaria. No voy a observar la aglutinación. Para poder ponerlos en evidencia, estos anticuerpos por reacción de interacción secundaria, nos vamos a valer de la reacción de Kunz indirecta, que la vamos a estudiar en otro trabajo práctico. Recordar que estos anticuerpos se forman o aparecen en forma mayoritaria en aquellas enfermedades crónicas producidas por antígenos particulados como brucelosis, triquinosis, gonococcus. Bueno, como vimos en el trabajo práctico anterior, los glóbulos rojos, según el sistema ABO, se los clasifica de acuerdo a la presencia o ausencia del antígeno A o antígeno B. Es decir, que si el glóbulo rojo en su superficie tiene presente el antígeno A, el grupo sanguíneo será A, si está el B, será B, si está el A y el B, AB, y si no presenta ninguno, será de grupo Z. Debemos recordar que estos antígenos A y antígeno B son glucolípidos y que las diferencias están en los carbohidratos que están en esos glucolípidos. Ahora bien, en el suero de las personas están presentes anticuerpos que reaccionan con los antígenos A y antígenos B del sistema ABO. Esos anticuerpos están de forma natural y así una persona que es del grupo A tendrá en su suero anticuerpos anti-B, la que es del grupo B tendrá anticuerpos anti-A. En el grupo AB no existe ningún anticuerpo en el suero de esas personas, pero las que son del grupo 0 tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Es decir, que cada uno va a generar anticuerpos que reconocen el determinante antigénico que no poseen en sus propios glóbulos rojos. A estos anticuerpos se los llama isoaglutininas y debemos recordar que los antígenos A y antígenos B se comportan como antígenos T independientes y estimulan solo la producción de anticuerpos del isotipo IgM, es decir, estas isoaglutininas son del isotipo IgM. Ahora bien, estas aglutininas se generan de forma natural desde muy temprana edad a raíz de la colonización bacteriana del intestino después del nacimiento y se van a producir por el estímulo continuo de componentes de la pared de las bacterias que contienen o que comparten, mejor dicho, determinantes antigénicos con los antígenos A y antígenos B. Entonces debemos recordar que estas isoaglutininas ya están en forma natural desde muy temprana edad como consecuencia de la colonización intestinal y que son del isotipo IgM. ¿Y para qué sirven o para qué se las investiga? Una de las mayores utilidades es para determinar las incompatibilidades en las transfusiones sanguíneas. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona que es del grupo A se transfunden glóbulos rojos del grupo B, la persona receptora tiene en su plasma anticuerpos anti-B. Entonces, al recibir glóbulos rojos B, van a reaccionar específicamente con las isoaglutininas y este complejo antígeno-anticuerpo fija complemento y lo activa por la vía clásica, y lo cual lleva a la hemólisis total o destrucción de esos eritrocitos transfundidos. Otra utilidad es en el caso de la identificación o el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias por déficit de anticuerpos, ya que estos anticuerpos, como dijimos, se forman
de manera natural desde muy temprana edad, entonces se los puede buscar y ante la ausencia diríamos que estamos frente a una inmunodeficiencia primaria por déficit de anticuerpos. Bueno, en la primera parte del trabajo práctico número 2 veremos la semicuantificación de anticuerpos por aglutinación rápida en placa. El fundamento que está escrito en la guía dice que si se pone en contacto una suspensión de bacterias, el aborto de una determinada concentración con diferentes alícuotas de un suero en el cual se quiere investigar la presencia de anticuerpos específicos anti-Brucella abortus, es posible determinar el título de estos anticuerpos. Este título estará dado por la menor alícuota del suero en la que se observa aglutinación. Y en este caso el título se establece por convención, porque estamos trabajando con el sistema Brucella abortus anti-Brucella abortus. El suero que vamos a investigar anticuerpos es un suero de conejo. Los reactivos son los que figuran en la guía y si vemos el protocolo, y como su nombre lo indica, aglutinación rápida en placa, usaremos 3 portaobjetos en los cuales vamos a colocar 80 microlitros de suero, 40, en el segundo microscopio portaobjetos 20 microlitros, 10 microlitros, y en el último portaobjetos colocaremos 5 microlitros de suero y después en el otro costado colocaremos 40 microlitros de solución fisiológica. Este es un control negativo. Como vemos, a todas las alícuotas le vamos a agregar 30 microlitros de la suspensión antigel. Vamos a mezclar con una varilla y la observación en cuál de las alícuotas hay aglutinación o no se debe hacer entre los 3 y los 5 minutos, es decir, que se debe respetar el tiempo de lectura. Primeramente vamos a observar el pocillo que corresponde al control negativo, en el cual no debe haber aglutinación. Es decir, que este control negativo me sirve para poner en evidencia si hay aglutinaciones inespecíficas. Luego buscaré cuál es la alícuota, la menor alícuota del suero en la que se observa aglutinación y así poder determinar el tipo. Bien, si la última alícuota que presenta aglutinación es la que tiene 20 microlitros del suero, ese título establecido por convención es 80. Puede que haga la reacción y obtenga aglutinación en todos los pocillos, entonces no puedo encontrar cuál es la menor alícuota del suero en la que se observa aglutinación, porque aglutina en todos. Entonces no puedo informar el título. Para ello lo que tengo que hacer es diluir el suero, repetir toda la técnica y ver cuál es la alícuota en la que la menor alícuota del suero en la que se observa aglutinación. Si por ejemplo hice una dilución 1:10 y observo que tengo aglutinación hasta el pocillo que tiene 20 microlitros de suero, ese título es de 80, pero si yo diluí 1:10, el título será de 800. Siempre tengo que multiplicar el título por la dilución. Puedo estar frente al caso de que en todos no veo nada, entonces quiero determinar si estoy en presencia de un fenómeno de Prosona. Como explicamos antes, tendré que diluir una dilución grande de suero, 1:100 por ejemplo, y buscar cuál es
la última alícuota que aglutina y multiplicar por ese factor de dilución. Si logro salir de la prozona, lo informo. Si haciendo una gran dilución del suero me sigue dando negativo, bueno, puedo pensar dos cosas. Que sean anticuerpos incompletos, que vimos que no cumplen con los requisitos para dar la red, que se pueden dar en estas situaciones como es la brucelosis, y para ello tendré que recurrir a otra prueba, que es la prueba de Kunz, para ponerlos en evidencia. Y la otra alternativa es que me dé negativo porque realmente no hay anticuerpos en ese suero. Y ahí la reacción se informará como negativa. Si se da el tercer caso, que en los primeros pocillos no veo aglutinado, pero sí en los siguientes, podré buscar el título, como es en este ejemplo, que dice que se ve aglutinado hasta la alícuota que tiene 10 microlitros de suero. Entonces el título ahí corresponde a 10. Recordar siempre que esto está establecido por convención para el sistema Brucela-Anti-Brucela. Si yo hago una aglutinación rápida en placa, donde uso distintas diluciones de un suero, lo enfrento a concentraciones, a cantidades constantes de la suspensión antigénica, como dice acá, tendré que buscar cuál es la última dilución que aglutina y el título será inversa de la máxima dilución aglutinante. Debemos de darle importancia a estas reacciones, ya que nos permiten evaluar, seguir la respuesta inmune de un animal de experimentación que ha sido, por ejemplo, inoculado con Brucella abortus, o de un paciente que padece la enfermedad. Seguir en el tiempo la evolución, aumento o disminución de los anticuerpos. Bueno, acá vemos algunas imágenes. En la primera vemos lo que da un control positivo, un control negativo. Siempre se deben de observar primero los controles y después las muestras, porque es una muestra positiva. Abajo tenemos una reacción negativa y positiva de un reactivo que tiene un colorante rosa, que se llama rosa de Bengala. En la del medio tenemos aglutinaciones hechas también con un antígeno cuyo colorante es verde brillante, y estas suspensiones son suspensiones de Brucella abortus inactivadas y teñidas con algún colorante que nos permite una mejor visualización. En el último esquema, en esa plaquita de color negro, vemos que el colorante es azul de metileno, que mejora la observación, como dijimos, de los aglutinados, los colorantes. Eso va a depender del tipo de reactivo, es decir, de la marca comercial. Pero no olvidar siempre que antes de hacer la lectura de una reacción, siempre debo de mirar primero qué me dan los controles. Si los controles dan bien, hago la lectura de mis muestras. Un control que no da lo correcto ya me invalida la determinación. Bueno, la segunda parte corresponde a la semicuantificación de anticuerpos por aglutinación lenta de tubo. Como ya sabemos, si se efectúan diluciones seriadas de un suero en el cual quiero investigar la presencia de anticuerpos específicos anti-Brucella abortus y se le agrega un volumen constante de una suspensión de bacterias de una determinada concentración, es posible determinar el título de estos anticuerpos. Recordamos que el título está dado por la inversa de la máxima dilución del suero en la que se observa aglutinación. El suero a utilizar va a ser suero de conejo, y si vemos el protocolo debemos preparar una serie de 10 tubos de hemólisis. Primeramente vamos a agregar a todos 0,5 mililitros de solución salina tamponada, que es el medio diluyente, que es solución fisiológica con el agregado de fosfato monopotásico.
Al primer tubo le vamos a agregar 0,5 mililitros del suero a investigar. Vamos a mezclar, vamos a transferir 0,5 al segundo, vamos a mezclar, vamos a transferir 0,5 al tercero y así sucesivamente hasta llegar al tubo número 9, donde esos 0,5 mililitros se desechan. El último tubo, el tubo número 10, lleva solo solución salina tamponada, no tiene suero y va a ser nuestro control negativo. Luego se le agrega a todos los tubos 0,5 mililitros de la suspensión antigénica. De este modo nos quedan realizadas diluciones razón 2 a partir del primer tubo cuya dilución es 1 en 4. Eso sale de considerar el volumen de solución salina tamponada, de suero y de antígeno agregado. Se mezclan los tubos, se incuba a 37 grados durante 15 minutos. Una vez que los retiramos del baño, vamos a resuspender, primero vamos a centrifugar durante 1 minuto a bajas revoluciones y luego resuspender cada uno de los tubos, comparando siempre con el control negativo, en el cual no tengo que ver aglutinación. Observaré cada uno de los tubos y determinaré la máxima dilución aglutinante. Otra opción es, una vez que se retiran los tubos del baño a 37 grados, es dejarlos en reposo en la heladera hasta el otro día para que se complete la reacción y leerlos. Pero si recordamos, con la centrifugación también se acelera la aglutinación y con eso hacemos la lectura en el medio. Una cosa que debemos tener en cuenta, si comparamos el antígeno utilizado en esta reacción, es, como dijimos en las definiciones de aglutinación lenta en tubo, es un antígeno diluido, comparado con el antígeno que utilicé en la rápida en placa. Si volvemos a la aglutinación rápida en placa, vemos que ese antígeno es una suspensión que tiene 100.000 millones de microorganismos por mililitro. En el caso del antígeno utilizado en la aglutinación lenta en tubo, tiene 5.000 millones de microorganismos por mililitro. Es decir, que el antígeno utilizado en la lenta en tubo es más diluido o está diluido respecto al utilizado en la rápida en placa. Este antígeno es una dilución 1 en 20 del antígeno utilizado en la rápida en placa. A esto se debe la diferencia en el tiempo de lectura al comparar la rápida en placa con la lenta en tubo, a la concentración del antígeno utilizado. Entonces debemos recordar que para hacer la aglutinación lenta en tubo, la suspensión de bacterias que tengo para hacer la rápida en placa la debo diluir 1 en 20 y esa será mi suspensión antigénica convenientemente diluida para poder determinar el título por aglutinación lenta en tubo. Como vemos acá, estos serían los tubos después de un tiempo de incubación. El color azulado es porque la suspensión antigénica está con un colorante que es azul de metileno. Como observamos en la foto de arriba, el primer tubo que vemos, un sobrenadante límpido con un sedimento en el fondo. Los siguientes tubos veo sedimentos con sobrenadantes más turbios. Si vemos en la figurita del medio, tenemos una serie de 10 tubos donde podemos observar que los 3 primeros tengo un sedimento con un sobrenadante límpido
y en los demás veo un sedimento con un sobrenadante más puro. Para hacer la lectura yo debo resuspender el último tubo, que es el tubo control negativo, que no tiene suero, tiene fisiológico la suspensión antigénica, y después ir comparando, resuspendiendo cada uno de los tubos y comparando con el control. Si como marca la flecha el último tubo en el cual yo veo aglutinación es el número 3, el título, como dijimos que quedaban diluciones razón 2 a partir del primero cuya dilución es 1 en 4, sería 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, y en el que sigue ya no veo aglutinación, entonces el título es 16. Se informa, recuerden, que la aglutinación lenta en tubo es la inversa de la máxima dilución aglutinante. Bueno, y otra aglutinación lenta en tubo que vamos a hacer es para la semicuantificación de isoaglutininas en un suero. Acá el suero es un suero humano y el fundamento es el mismo, hacer diluciones seriadas del suero, en el que quiero investigar la presencia de una determinada isoaglutinina. Le vamos a agregar un volumen constante de una suspensión de glóbulos rojos, el cual tendrá el antígeno correspondiente para poder determinarlas, y buscaremos cuál es la última dilución que presenta aglutinación para poder informar el tipo. Según vemos en el protocolo, acá vamos a usar 8 tubos, como vamos a ver en la clase, en la práctica. Después le vamos a indicar qué tipos de tubos, con qué pipetas hacemos estas diluciones. Si ustedes se fijan, tienen que preparar una serie de 8 tubitos, en los cuales acá el diluyente va a ser, para esta reacción, solución fisiológica. En el primer tubo vamos a agregar 0,4 mililitros y a los restantes 0,25. El suero incógnita, le voy a agregar 0,25 al primero, lo voy a mezclar, voy a transferir 0,25 al segundo, voy a mezclar, voy a transferir 0,25 al tercero, voy a mezclar, y así sucesivamente hasta llegar al tubo número 7, donde desecho los 0,25. Recuerden que el tubo 8 no lleva suero, pero sí va a llevar el antígeno, que va a ser el control negativo. Después, a todos los tubos, como vemos en el protocolo, les tengo que agregar 0,1 mililitro de la suspensión de glóbulos rojos, y de este modo van a quedar diluciones razón 2 a partir del primer tubo, cuya dilución es 1 en 7. Eso sale de considerar el volumen, bueno, de suero y de antígeno. Entonces, si es 1 en 7, el segundo será 1 en 14, 1 en 28, 1 en 56 y así sucesivamente. Una vez que preparé esta serie de tubos, los voy a mezclar y acá se va a incubar 1 hora a temperatura media. Luego se va a centrifugar también 1 minuto a bajas revoluciones, se resuspende suavemente, empezando por el control, y se observa la serie de tubos buscando cuál es la última dilución aglutinante. Recordemos que acá el título también es la inversa de la última dilución aglutinante. Ahora bien, fijémonos que una condición dice suero humano inactivado 30 minutos a 56 grados. ¿Por qué se hace esto? O sea, antes de hacer la batería de tubos, ese suero se debe inactivar por calentamiento a 56 grados durante 30 minutos. Hoy vimos que si se unía estas isoaglutininas con el antígeno específico presente en la membrana de un glóbulo rojo, ese complejo podía fijar el complemento y activarlo por vía clásica. Entonces, si se produce este fenómeno,
ahí me estaría interfiriendo el complemento. Yo no voy a ver una aglutinación, sino que voy a ver una hemólisis. Entonces, la condición es que el suero humano esté inactivado antes de ser usado, porque con esta inactivación el complemento tiene fracciones que son termolábiles que se destruyen con este calentamiento. Por lo tanto, al estar un suero inactivado, el complemento no va a actuar en este medio de reacción. Me evito la interferencia del complemento porque evito su activación. Bien, ahora, yo lo que tengo que tener en cuenta en el momento de hacer esta determinación es decir, qué tipo de antígeno voy a utilizar para poder determinar las isoaglutininas. Bueno, ¿eso de qué va a depender? Del grupo sanguíneo de la persona a la cual le determino las isoaglutininas. Si es del grupo A, esta persona en su suero tendrá anti-B. Si es del grupo B, como vimos, esta persona va a tener anti-A. Y si es del grupo 0, la persona tendrá anti-A y anti-B. Entonces, si yo tengo que determinar isoaglutininas en una persona que es del grupo A, la suspensión de Matías que yo tengo que preparar va a ser del grupo B, porque la isoaglutinina que voy a semicuantificar es la anti-B. Si la persona es del grupo B, usaré glóbulos rojos del grupo A para preparar el antígeno. Y si la persona es del grupo 0, que tiene tanto anti-A y anti-B, tendré que preparar 2 baterías de tubo, a las cuales uno la enfrento con el antígeno con glóbulos rojos A y el otro con glóbulos rojos B, porque están las dos isoaglutininas. Pasado el tiempo de incubación, que era de 1 hora a temperatura ambiente, vemos cómo quedaron esos tubos, vemos un sedimento de Matías en el fondo, un sobrenadante, y lo que primero vamos a resuspender va a ser el tubo número 8, que es el control negativo, y después vamos a ir resuspendiendo cada uno de los tubos anteriores y ver cuál es el último que presenta aglutinación. De acuerdo a cuál sea el último que aglutina, tendré el título de las isoaglutininas. Como dijimos, la dilución del primer tubo es 1 en 7. Si yo observo que aglutina hasta el tubo número 4, esa dilución es 1 en 56, entonces el título es 56. En la titulación de un suero por aglutinación, el título corresponde a la actividad aglutinante de las IgM y de las IgG. Si en paralelo y siguiendo el mismo protocolo se hace una titulación, pero con un suero tratado con 2-mercaptoetanol, este agente produce una reducción de las IgM pentaméricas, las transforma en IgM monoméricas. Esos monómeros no tienen actividad aglutinante. Entonces, en este caso, el título va a estar determinado o va a corresponder a la actividad aglutinante de las IgG. Como vemos en el ejemplo de arriba, hago una titulación con un suero sin tratar con 2-mercapto. Pasado el tiempo de incubación, determino el título, busco la última dilución que produce aglutinación y es en el tubo número 6. El título inversa de la máxima dilución aglutinante será
en este caso 128. Y como dijimos, corresponde a la actividad aglutinante de las IgM y de las IgG. En paralelo, realicé otra aglutinación en tubo con el suero previamente tratado con los mercados. Pasado el tiempo de incubación, observo y busco última dilución aglutinante. Veo que es en el tubo número 2 y el título correspondiente a este tubo es 8. Entonces, acá, como dijimos, por la acción de los mercapto, reduce a las IgM pentaméricas, ya no tienen capacidad aglutinante, entonces este título corresponde solamente a las IgG que quedaron en ese suelo. Entonces, ¿qué puedo decir comparando una titulación con la otra? Que en el primer caso el título fue de 128, en el segundo, el suelo tratado con los mercapto, el título es de 8, que hubo una caída significativa en el título y que eso se debe a que en el suero estaban presentes las IgM. ¿Por qué es importante? Porque en muchos casos se necesita saber si los anticuerpos que están presentes, que están dando esa aglutinación, son del tipo IgM o IgG, porque si estamos frente a una infección aguda, los predominantes van a ser las IgM. Entonces, haciendo una reacción de aglutinación lenta en tubo con el suero sin tratar y en paralelo una aglutinación lenta en tubo del suero tratado con dos mercapto, puedo determinar qué clase de anticuerpo está produciendo esta reacción. Cuando yo hago las dos reacciones en paralelo y obtengo, como en el caso primero, 128, un título de 128, después lo hago con dos mercapto y obtengo un título de 128, es decir, que no hubo cambios en el título, me está indicando que toda la actividad aglutinante se debe a la presencia de IgG. Y esa caída o ese cambio de títulos tiene que ser significativo, por lo menos de más de 2 títulos, porque el cambio en un título no es significativo, ya que puede ser propio error del método. Bien, ¿qué podemos decir de las reacciones cruzadas? Que en determinadas ocasiones puede ocurrir que un anticuerpo elaborado contra un antígeno dado reaccione con otro antígeno parcialmente relacionado porque posee uno o más determinantes antigénicos idénticos o similares. Esto es un hecho que se debe tener en cuenta porque puede conducir a falsos positivos cuando se está investigando la presencia de un anticuerpo específico en una muestra. Bien, y para terminar, miremos los modelos de informes que tenemos. Siempre el objetivo se lo figura en la guía. El sistema es el sistema antígeno-anticuerpo que vamos a investigar en cada determinación. Y como en este caso estamos haciendo reacciones semi-cuantitativas, vamos a informar un título. Recuerden que en la aglutinación rápida en placa está establecido por convención y en las lentas en tubo son la inversa de la máxima dilución aglutinante. Bueno, muchas gracias y esperemos poder realizar los trabajos prácticos en el momento adecuado si todo mejora.